Bienvenidos a las profundidades oyentes. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio que ha desafiado toda explicación. Un enigma marítimo que nos lleva al Pacífico Sur, a la historia del Embe Joyeta. El Joyita, sí, un barco fantasma. Desapareció sin dejar rastro, sin una sola alma a bordo, y reapareció semanas después, a la deriva, como si lo hubieran abandonado en un abrir y cerrar de ojos, un verdadero rompecabezas del mar. Tenemos aquí extractos de la Wikipedia sobre el Joyeta. Detallan su historia desde su construcción, como un lujoso yate, hasta su servicio en la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto su misteriosa desaparición en 1955. Hoy vamos a explorar estas fuentes, a intentar descifrar este enigma. Un yate de lujo convertido en barco de guerra, reparado tras un grave accidente. Es como si el Joyita ya estuviera marcado por el destino, ¿no crees? Es cierto. Y esa resistencia que demostró, esa capacidad de superar la adversidad, hace que su desaparición sea aún más inexplicable. Pero empecemos por el principio. El Joyita fue construido en 1931, un yate bautizado con el nombre de esposa de un director de cine. Luego, durante la guerra, sirvió en la Marina de los Estados Unidos. ¿Qué nos dice esto sobre el carácter del barco? Un barco con un pasado de lujo y de servicio, un pasado que sugiere una cierta tenacidad, pero también nos lleva a preguntarnos si esa historia previa, esos cambios de propósito, podrían haber influido en su destino final. Y después de la guerra, el Joyita cambió de manos varias veces hasta que fue adquirido por la DRA, Catherine Lomala. Ella se lo alquiló al capitán Thomas H. Dusty Miller, quien lo utilizaba como barco mercante y de pesca. ¿Qué sabemos de este capitán? Era un hombre meticuloso, precavido. Bueno, la investigación posterior no lo pintó precisamente como un marinero prudente. De hecho, se le consideró imprudente por zarpar con un solo motor en funcionamiento y parece que el barco tenía varias deficiencias. Decisiones arriesgadas. Ya vemos que el misterio empieza a tomar forma, y el 3 de octubre de 1955, el Joyita zarpó de Samoa hacia las islas Tokelau. Llevaba 25 personas a bordo, suministros médicos, madera, bidones de petróleo vacíos, alimentos, un viaje rutinario de 2 días que se convirtió en una pesadilla. Exacto, 2 días que se convirtieron en semanas de incertidumbre. Porque la alarma saltó el 6 de octubre cuando el Joyita no llegó a su destino. Se organizó una búsqueda exhaustiva, pero nada. Ni rastro del barco ni de sus pasajeros. Y 5 semanas después, como un fantasma que emerge de la niebla, el Joyita fue avistado por un barco mercante, a la deriva, a casi 1000 kilómetros de su ruta prevista. ¿Qué pudo haberlo desviado tanto? ¿Qué fuerza invisible lo arrastró a través del océano? Imagínate la escena. El barco parcialmente sumergido, escorado, vacío. La radio sintonizada en el canal de socorro, pero con un cable roto que limitaba su alcance a unos pocos kilómetros. Los relojes detenidos a las 22:25. Faltaban el cuaderno de bitácora, los equipos de navegación, incluso las armas del capitán. Y lo más escalofriante, un maletín de médico con vendas manchadas de sangre. Como si un evento repentino, una tragedia, hubiera congelado el tiempo en ese barco. Pero lo más desconcertante es que, a pesar de estar inundado, el casco del Joyita estaba intacto. Su construcción, con tablones de cedro y roble, lo hacía prácticamente insumergible. Entonces, ¿por qué abandonarlo? Esa es la pregunta que atormentó a los investigadores. Se descubrió una fuga en el sistema de enfriamiento. Las bombas de achique estaban obstruidas. El agua inundó las cubiertas inferiores. Pero si el barco no se hundía, ¿por qué no esperar a ser rescatados? Es un enigma, sin duda. La investigación oficial no pudo determinar la causa de la desaparición de los pasajeros y la tripulación. Inexplicable fue la conclusión. Pero por supuesto, las especulaciones no se hicieron esperar. Claro. Siempre hay teorías en estos casos. Algunas apuntaban a que el capitán Miller pudo haber resultado herido o muerto, y la tripulación, presa del pánico, abandonó el barco sin un líder. Otras hablaban de la posibilidad de un ataque, de barcos pesqueros japoneses o incluso de un submarino soviético en plena Guerra Fría. La Guerra Fría, sí, una época de tensiones y paranoia. Podría ser que este misterio tuviera raíces en ese conflicto global, pero también se consideró un posible fraude al seguro motivado por las deudas del capitán, aunque si el barco no se hundía. El fraude al seguro no parece probable. Y luego está la hipótesis del motín, una historia de conflicto interno, de traición en alta mar. El autor Robbie Maugham exploró esta posibilidad en su libro. Un motín, una lucha por el poder, un acto desesperado en medio de la tormenta y la inundación. Podría ser que la mayor amenaza para la tripulación del Joyita no viniera del mar, sino de su propio interior. Es una posibilidad. La teoría del motín sugiere que una disputa entre el capitán Miller y su primer oficial pudo haber desencadenado una serie de eventos trágicos. Un enfrentamiento que terminó mal, una tripulación dividida, un pánico que los llevó a abandonar el barco en las balsas salvavidas. Y las balsas, como los cuerpos de los pasajeros, nunca fueron encontrados. El Joyita fue subastado, pasó por varios dueños, sufrió más percances. Al final, se desintegró, como si el misterio que lo rodeaba lo hubiera corroído también. El Embe Joyita, un barco que desafió a la lógica, a la razón,
Un enigma marítimo que nos recuerda la fragilidad de la vida en el mar, la imprevisibilidad de los elementos y los oscuros secretos que pueden esconderse bajo la superficie. Nos quedamos con las preguntas oyentes. ¿Qué ocurrió realmente a bordo del Joyita? ¿Un accidente? ¿Un acto de violencia? ¿O algo más siniestro, algo que desafía nuestra comprensión? El misterio permanece, un eco silencioso en las vastas aguas del Pacífico. Un recordatorio de que a veces las respuestas se pierden en las profundidades y solo nos quedan las olas y el viento para susurrar sus historias. Te invitamos a reflexionar sobre este caso, oyente, a explorar las posibilidades, a formular tus propias teorías. El misterio del Joyita te espera.